Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias de nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo sea un tiempo de oración. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el especial tiempo de la Cuaresma, en el año de la oración. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo, liturgia de las horas, miércoles de la primera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Ravenna el año 1007. Trabajó mucho por apartar a los hombres del error y traerles de nuevo al estrecho sendero de la virtud. Todas sus obras llevan la huella de su espíritu estricto, particularmente cuando se trata de los deberes de los clérigos y de los monjes. La gente decía, el padre Pedro Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar. Y eso hace que le hagamos caso con gusto a sus llamadas de atención. Profundo momento eucarístico. Hola a todos, mi nombre es Judith y los quiero invitar a un evento que por primera vez se va a hacer en Colombia y es conocer las raíces históricas bíblicas de la Eucaristía. Vamos a hacer un camino especial, vamos a volver a las páginas de la historia, vamos a caminar entre las palabras de la Biblia, vamos a aprender del Éxodo, del Moisés, del camino que los hebreos hicieron hasta llegar a la tierra prometida, y así es como van a ser la fiesta de la Pascua, que los judíos celebraron años sobre años y el mismo Jesús la celebró. Y en una noche, que luego se va a llamar la Última Cena, Jesús con sus discípulos se sentó, leyó un libro que nosotros lo vamos a leer, que es el Seder, retrocediendo a las memorias del origen bíblico. Había ahí un cordero, habían 2 velas, habían yerbas amargas. Juntos celebraron esa fiesta hasta que todo va a cambiar y la venida de Jesús va a romper una tradición de más de 2000 años y va a nacer la Eucaristía. Entender ese proceso, pasar ese proceso, es un regalo que no tiene precio. Esa Eucaristía va a ser la Eucaristía más especial, más profunda. No se lo pierdan. Los esperamos. Va a ser demasiado especial. El acontecimiento tendrá lugar en 2 momentos. 7 de marzo, Conferencia Episcopal Colombiana, en Bogotá. 9 de marzo, Casa de los Legionarios de Cristo, en Río Negro. Teléfono 321-474-9038. 321-474-9038. Pensamiento josefino para la fecha
Te agradezco, oh Santo Patriarca José, porque nosotros, que incluso somos incapaces de saber cómo amar a Jesús y a nuestra Madre Inmaculada, sabemos y nos alegramos de que al menos tú la amaste como ella se mereció, como la digna y verdadera Madre de Jesús. Esto lo dijo el beato Gabriel Alegra. Por estos días se celebra en Río Negro, Antioquia, el Congreso Iberoamericano de los Centros Medjugorje. Se llama Iberoamericano porque participa personal de España y de todos los países latinoamericanos. Esto lo informamos para que nos unamos en oración por el éxito espiritual de esta reunión tan importante. El mundo está en grave peligro. No solamente la paz del mundo, sino esa depravación, ese pecado que el mundo hoy en día contiene en todos los sentidos. Hay que ver el aborto, por ejemplo, 73 millones de abortos al año. Esto es algo inaudito. Oremos por esta intención, oremos por la Iglesia, oremos por el Papa. La Virgen apremiantemente pide que salvemos el mundo. Es un mensaje apremiante. Vamos a seguir en los pensamientos cuaresmales con nuestro amigo Augusto Bustamante Betancourt. Augusto, en la Cuaresma, mientras más comprendamos la palabra de Dios, más vamos a entender qué es la Cuaresma. Sin ese, llamémoslo, estado de conocimiento, no podremos distinguir qué es una Cuaresma. No vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Por favor. Muy bien. Y en los programas anteriores, hablando el rito de la ceniza, con el que empezamos la Cuaresma, hicimos 3 pasos. El de la oración, el del ayuno y la limosna. Y en el primer momento hablamos de la oración. Pues les digo, el momento más importante de la Cuaresma es la relación con Dios. Ese es el que se llama oración. Nos podemos relacionar con Dios solo de una manera, a la manera de Cristo. Nosotros no, de ninguna forma, nosotros somos privilegiados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se reveló Dios en su único revelador, que es Jesús. Ni Moisés, ni Elías, ni todos los profetas, ni los patriarcas tuvieron la presencia humana y física de Dios hablando personalmente. Dios hablándonos personalmente es Jesús, el Verbo eterno encarnado. Entonces, por eso, en la Cuaresma, que vamos a tener viva en todos los aspectos la lectura de la palabra de Dios, la lectura, la comprensión hasta donde podamos con la ayuda del Espíritu Santo de esa palabra de Dios, solo a través de Jesús, que es el único sacramento de Dios. Los demás sacramentos son consecuencia del único sacramento de Dios que se llama Jesús. En una palabra, tenemos acceso a Dios por Jesús. Por algo Él lo dijo: soy la luz, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Moisés no podía decir eso, no era Dios. Elías no lo podía decir, ni el gran profeta David. El único que se podía sentar como legislador en la silla de Moisés era uno superior a Moisés, porque no era un profeta, ni era un mago, ni era un maestro. Es Dios hablándonos personalmente, y ese es Jesús. Por eso entonces decimos, Jesús humanizó la tradición de la ley judía.
Es decir, asumió el riesgo de la ley. Tan lo asumió que su misma religión judía fue la que lo mandó matar. Ahora, que fueron los romanos, porque ellos eran los que a todo el que se oponía contra el César, pues lo mataban. A ellos no sabían nada ni de mesianismo, ni de la ley hebrea, nada. Ellos lo único que entendían era el que se opusiera al César, pues era reo de muerte. Muy bien, entonces... En ese sentido, pecaron menos que los judíos. Menos, es que aún más, cuando a Pilato prácticamente le dice, Ecce homo, ahí está su Mesías, ahí está su Cristo. Él ni siquiera entendía eso. Y él se lava las manos y dice, pues yo no tengo nada que ver. Si eso es lo que ustedes quieran, háganlo, mátenlo y ya. En mi concepto, él fue un cobarde, pero fue un cobarde práctico. ¿Por qué? Porque él no quería perder su puesto. Lo mismo que Anás y Caifás. Eso sí tuvieron un doble pecado, porque Anás y Caifás fueron conscientes como sumos sacerdotes que estaban ante el Mesías, pero tampoco les convenía perder su puesto y aún más, y la cabeza. No solo perdían el puesto, perdían hasta la cabeza. Bien, viene acá, mire, Jesús, cuando fue llevado, no por el diablo, que a veces los catequistas o alguna persona de muy buena voluntad nos decía, es que Jesús fue llevado por el diablo al desierto. ¿Cuál diablo? Jesús fue al desierto, el Espíritu lo llevó al desierto. En el desierto es donde solo podemos encontrarnos con una realidad para poder salir del desierto. Esa realidad es entrar en la dimensión de un Dios. Él como hombre. Perdona, Augusto, qué buena explicación. Llevado por el diablo al desierto. Es que el diablo no tiene poder para llevar a Jesús a ninguna parte. Eso es una realidad. Pero quisiera decir, la palabra de Dios, piensa uno, te lo preguntamos, es el que Jesús vino a destruir el pecado, a destruir el mal. Entonces, en ese sentido, ese afán de destruir el pecado, porque Jesús es Dios, fue el que lo llevó a ese aislamiento, a ese sacrificio, a ese ayuno del desierto. En ese sentido hay que entender que el diablo lo llevó al desierto. Y él como hombre le tocó enfrentar una realidad humana. Siendo Dios, no olvidemos que el momento más duro para Jesús fue en Getsemaní. Sudó gotas de sangre cuando él mismo le dice a Dios Padre, siendo el Dios Hijo y lleno del Espíritu Santo, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y por qué sudó gotas de sangre? Su humanidad, porque si él no hubiera tenido el miedo a ese sacrificio, no hubiera sido verdadero hombre. Como verdadero hombre tenía que morir, como Dios resucitaba. Pero como verdadero hombre, él sentía los clavos, él iba a sentir, y aún más, él como Dios sabía cómo punzaba una corona de espinas. Él sabía el dolor de esos latigazos, pero él se une al clamor de la misma humanidad en la que él se hace una criatura humana, asumiendo todos los riesgos de ser humano. Cuando él dice, es que hay que tener en cuenta muchos aspectos de la Sagrada Escritura. Cuando él dice, soy manso y humilde de corazón, no hemos podido entender cuál es la mansedumbre de Jesús, ni la humildad de corazón. Humildad viene de humus, significa humano. Humus, tierra, polvo. Lo que nos quiso decir, yo soy tan humano y tengo un corazón de sensible como el de ustedes.
Por eso yo me hago humano, no solo para acompañarlos, para entenderlos, sino para salvarlos, porque siendo verdadero hombre, soy verdadero Dios. Muy bien, por eso el papel de María en la palabra de Dios, en el elogio lucano, Jesús mismo resalta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Quién más que María y José pusieron en práctica la palabra de Dios? Porque el Verbo se encarna y se hace hombre. Igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Como es igual a nosotros en el desierto, sufrió el rigor de la sed, del hambre, y por eso viene la tentación: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pues con la misma escritura, porque el conocedor de los salmos no son solo palabras de Jesús, son de los salmos. No solo de pan vive el hombre. Todas las respuestas de Jesús son respuestas sacadas de los salmos. ¿Por qué? Porque él sabía de memoria los salmos. Entonces él los aplicaba. Y al mismo demonio, cuando le habla con palabras de la Sagrada Escritura, Jesús, que no dialoga con el diablo, como nos dice el Papa Francisco, con el diablo no se dialoga, se expulsa, no se le para bolas, como decimos los antioqueños. Cuando le paramos muchas bolas al demonio, caemos en sus redes. Y tiene mucha astucia, mucha más astucia que nosotros para enredarnos. Pues Jesús, como hombre, enfrentó pues eso que llamamos las tentaciones, que él nunca en el Padre Nuestro no nos dice: quítame las tentaciones, sino: Señor, ayúdame, ayúdame a no caer en tentación. Aún más, teológicamente, necesitamos, miren lo que estoy diciendo, y no son palabras mías, de Joseph Ratzinger, necesitamos la tentación, esos obstáculos, para vencerlos y para poder tener dominio sobre esas mismas tentaciones. Esto es lo que nos hace humanos. El animal no es tentado, pero el animal tiene unos códigos que, si fuéramos a colocarlos como tentaciones, pues los animales nunca, siempre caen en la tentación, caerían en las tentaciones. Pero en los animales que son irracionales no cabe la palabra tentación. Pero un animal, según sus códigos genéticos, si tiene que matar, mata. Y si tiene que sacar el águila un polluelo de su nido para que el otro crezca bien, lo saca ella misma. O se encarga de darle comida a un solo polluelo para que el otro se encargue de sacar al otro del nido. Pues si esto lo tomáramos en el humanamente, pues sería espantoso. Entonces los animales no, serían crueles, la naturaleza es cruel, pero dentro de su forma establecida, como la naturaleza, porque decimos, no, es que la crueldad del Amazonas, la crueldad es la memoria que tienen los ríos, que si se desbordan es porque ellos tienen esas leyes naturales que ante esa cantidad de agua, lógicamente se tiene que desbordar. Somos nosotros los seres humanos, los irracionales, que le hacemos unas compuertas a un río de semejante magnitud como el Cauca, que tarde o temprano el río eso se lo va a llevar como una pluma al viento. Bien, entonces volvemos a esto. ¿En qué momento la palabra de Dios se volvió inamovible? Se volvió inmutable. ¿O se escribió en piedra? Pues en la película Los 10 Mandamientos vemos como el dedo de Dios maravilloso, esos rayos en una piedra. Pues si Moisés hubiera cogido esas rocas, se hubiera tenido que quedar allá en el Sinaí, no hubiera sido capaz de bajar con esas rocas. Pues en unas tablas y luego furioso y contra el becerro, según nos cuenta la Biblia, cierto, si hubieran sido de piedra no hubiera podido destruirlas. Bueno,
¿Desde cuándo se volvió indestructible la palabra de Dios? Si el pueblo de Dios vivió muchos años sin Biblia, solo con la fe de sus primeros padres, que eso es lo que llamamos tradición. Por eso es tan sagrada la Sagrada Escritura como la sagrada tradición y como el depósito de la fe, que se lo dejó Jesús a su iglesia, fundada por él. La iglesia no es invento de los hombres, es un invento del mismo Jesús. La iglesia, la asamblea, la reunión, y cuando él, allá en el cenáculo, en la última cena, instituye el sacramento del orden, instituye el sacramento de la Eucaristía, instituye prácticamente la iglesia. La iglesia es una institución divina. Muy bien. Entonces decimos, ese pueblo de Dios que no tenía Biblia, no tenía un cuerpo doctrinal. Ese habla o esa tradición se convirtió en regla para la convivencia. ¿Qué significa eso? Prácticamente lo que ahora llamamos en pedagogía, en educación, un manual de convivencia. Yo recuerdo, en mi colegio, cuando yo empecé en el 80, estamos hablando de hace ya más de 40 años, 43 años, en la Normal de Copacabana, el manual de convivencia para el 80, en el 2000 prácticamente quedaba inservible. ¿Por qué? Porque van cambiando las cosas. En el 80 no había ni celulares, ya en el 2000 todas las niñas tenían celular. O no sé si en el 2010, pero ahora es muy distinto. Nosotros los que fuimos profesores hace 40 años, que les toca ahora enfrentarse a sus alumnos, enfrentarse pues pedagógicamente y ante ese medio maravilloso de comunicación que se llama celular, que para muchos es un arma no solo de doble filo, yo diría de 5 filos, y que si no sabemos sortearlos, cualquiera de esos filos nos va a autodestruir. Bien, ¿por qué el habla se convirtió en regla para la convivencia? Porque la fe es comunitaria. La fe no es individual. Recordemos esto, la fe es comunitaria. Por eso dice la fe de nuestros pueblos. Y a veces decimos, en la tradición antioqueña, Marinilla es un pueblo de mucha fe. Y no decimos el Marinillo, Marinilla. Y La Ceja es un pueblo de mucha fe. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de un conglomerado. Y no es el conglomerado del 2024, sino la tradición de ahí han salido muchas vocaciones. La fe, luego la fe es comunitaria. Muy importante ese comentario. Nos debiera llevar a una reflexión, a un discernimiento. El corazón de Cristo no quiere 20.000, 25.000, 30.000 sectas. No quiere eso el corazón de Cristo, porque la fe no es fraccionada, la fe es comunitaria. Y entonces, unos creen una cosa, otros creen otra. Por favor, Jesucristo fundó la iglesia. ¿Con qué derecho nos vamos de la iglesia primitiva, primigenia, que fundó Cristo? ¿Con qué derecho nos vamos? ¿Con qué derecho hacemos proselitismo a favor de otras formas de creer? Pero ¿con qué derecho, por Dios? Y que la iglesia no se llama católica, la misión es católica. Ite et docete omnes gentes, o sea, es la misión. La iglesia de Cristo es de Cristo. El nombre que San Ignacio de Antioquía, en griego, le dijo, católico significa que es para todos, porque el mensaje es universal. La catolicidad significa la totalidad del mensaje, para todos. Entonces,
seguimos a veces en discusiones apologéticas por allá y en peleas, qué triste, peleando, siendo que tenemos el mismo objeto que es el amor de Jesús. Y a veces renunciamos a lo más lindo de Jesús, María y su Eucaristía, que son, eso es hechura de Jesús. Tanto María como la Sagrada Eucaristía, eso es de Jesús. ¿Y por qué decimos de Jesús? Es que María es una de las criaturas, la más sublime, escogida por el mismo Dios para ser la madre de Jesús. Y cuando decimos la madre de Cristo, Cristo tampoco es el nombre de Jesús. Cristo es la misión de Jesús, que significa, cierto, la palabra Cristo no significa crucificado. Cristo significa Mesías. Mesías en hebreo significa, cierto, el que da la cara por nosotros, es decir, Salvador. Él es el Salvador. Si usted le pregunta a muchas personas de diferentes denominaciones cuál es la iglesia verdadera, la tuya o la de aquel vecino que piensa distinto, a ver, no sabría contestar, porque entonces el Espíritu Santo estaría desquiciado, ¿no? Inspirando una cantidad de formas de creer distintas. A ver, hombre, hay que ponerle cabeza a esto, Augusto. En la oración sacerdotal, que la hacemos el Jueves Santo, uno de los momentos más lindos cuando Jesús, la oración sacerdotal, es la oración de Jesús, cuando Él dice, Padre, que sean uno, como tú y yo lo somos. Pues una invitación para que reflexionemos si aquello que yo creo corresponde a lo que Cristo fundó. ¿Verdad, Augusto? Sí. Con mucho cariño les estamos invitando a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. En fin, las camándulas tan hermosas para orar todos los días. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.